Bueno, ahora veremos el módulo 5, que se trata de sistemas de producción y mejoramiento genético de los camellos sudamericanos domésticos. Yo soy el médico veterinario Horacio Miguel Ruiz, de la provincia de Catamarca, y bueno, empezaremos a tratar el tema de sistemas de producción en la puna y la extrapuna. El objetivo de esta sección es brindar los conocimientos necesarios para poder identificar las ventajas y desventajas de la cría de camélidos sudamericanos domésticos en dos sistemas diferentes, la región puna y la región extrapuna o extraandina, que también la denominamos, y en dos contextos diferentes, el ambiental, el económico, social y el cultural, con la finalidad de producir como empresa ganadera en ambos. Una vez domesticados, los rebaños de llamas y alpacas se tendieron más allá de los límites de la puna, siendo criados desde el nivel del mar hasta las grandes alturas de las montañas. Esta dispersión de camélidos domesticados ocurrió aproximadamente hace unos 3.800 años. Primero alcanzaron los valles interandinos y luego hace unos 1.400 años las llamas se establecieron en la costa del Perú, en Ecuador y en el noroeste de Argentina. En cambio, las alpacas se extendieron hace aproximadamente 900 a 1000 años hacia la costa del Perú, no encontrándose restos de esta especie en sitios arqueológicos, ni en Argentina y tampoco en Ecuador. Si bien las llamas poseen adaptaciones específicas en su morfología que se vio en los módulos anteriores, que las hacen aptas para grandes altitudes, no siempre han ocupado ese hábitat. Existen evidencias que demuestran que ocupaban las tierras bajas y fértiles del Río de la Plata en la época del Pleistoceno y también en el litoral peruano en el período preincaico. Si tuvieron que vivir solo en la puna fue por razones de supervivencia que ya es sabido. Es difícil, y esto siempre lo digo, imaginarnos hoy los campos con llamas pastando como único ganado y como medio de transporte de carga por senderos y caminos, cuando en el pasado era absolutamente normal. Ahora es posible verlo en algunos lugares de Perú y de Bolivia donde los camélidos abundan, pero en Argentina eso no sucede porque hay otras razas exóticas que están compartiendo hoy con este ganado. El imperio inca se encontraba en su máximo apogeo cuando llegaron los españoles, quienes fueron testigos de la importancia de los camellos sudamericanos en la vida de estos, pues era su alimento, su vestimenta, a partir de la fibra y el cuero, y el más eficaz transporte de carga. También lo era un símbolo religioso, que también lo es hoy para las comunidades originarias, y en el caso de la vicuña, que era y es una de las más finas fibras que hay en el mundo, solo la podían utilizar las castas superiores o los reyes en este caso. En la actualidad, pasamos a la actualidad, ahora existen numerosas poblaciones de camélidos sudamericanos distribuidos en diferentes partes del mundo. Estas han demostrado una notable adaptación a diferentes ambientes. Países como Australia han otorgado particular importancia a esta ganadería a tal punto que es uno de los principales exportadores de fibra y de carne, superando ampliamente a Argentina y a Bolivia. Chile, en cambio, es un país que se encuentra en el área de distribución de los camélidos sudamericanos, pero es el que más animales en pie ha exportado a todos estos países que mencionamos, principalmente a Australia y Estados Unidos, sobre todo en los años 70, 80, 90. En realidad, los primeros embarques se hicieron en los años 1870, pero en los años 70, 80 y 90 fue el furor, donde muchos animales en pie a partir de los puertos de Chile salieron para estos países. Hoy, por lo general, no demandan porque la tecnología es suficiente como para poder reproducirse y no demandar tantos ejemplares como lo hacían en esos años.
Es importante que todos los que estamos en esta diplomatura tomemos el concepto de ganadería y hablemos de ganadería en camélidos sudamericanos domésticos. Me detengo un instante para llamar a reflexión a todos que nos ocupamos en este tema, porque hace más de 3 siglos que se menosprecia la importancia de llamas y alpacas, a tal punto que el imaginario colectivo no lo considera como una ganadería. Indudablemente su lugar lo ocuparon las ganaderías exóticas, como decimos nosotros en varios puntos de nuestros módulos, porque el bovino, el equino, el ovino, ya dije, caprino, son todos exóticos que fueron introducidos y que desplazaron a los camélidos hacia aquellos ambientes donde esas razas, esas especies no proliferaban de manera natural. Irónicamente hoy, para el común de la gente, la llama la considera exótica o una especie en riesgo o en peligro de extinción. Muchas veces hemos escuchado hablar de ese tema, confundiéndola con sus parientes silvestres como puede ser la vicuña y el guanaco. Más grave aún es que numerosos organismos nacionales y provinciales consideran a la llama y a la alpaca como producciones no tradicionales, ignorando que esta es una especie de hace miles de años que se crían para comer y vestirse en nuestras comunidades originarias y que es una ganadería autóctona. Es imprescindible que en Argentina no hay y no exista una ley. Por ejemplo, las leyes que la contienen a la llama, en este caso como ocurre en Argentina, son leyes que sí promueven y fomentan las razas, por ejemplo, las especies, como es el ovino, por ejemplo, que es la ley que hoy contiene a los camélidos. Hace unos pocos años atrás se intentó dar tratamiento a una ley que contemplaba a los camélidos, pero ¿cómo sería el desconocimiento que se quiso hacer un tratamiento igual a lo que es camélidos domésticos y silvestres? Todo eso es porque no se la considera una ganadería, que es lo que nosotros queremos posicionarla a nivel nacional y que todo el mundo hable de lo que es ganadería. Y también otra cosa más, ya que me estoy tomando este tiempo para hacer algunas aclaraciones, considero, y esto es una apreciación muy particular y mía, que es extremadamente perjudicial para el desarrollo de los camélidos que se los promueva como mascota o pets. Hay vacas, cerdos, cabras y pollos que son humanizados en películas y series infantiles, pero sin embargo no tienen impacto a la hora de consumir su carne. Pero no sé por qué ocurre que en el camélido ocurre lo contrario. Hay mucha gente que cree que no se puede consumir y que no se puede comer, y volviendo al tema, que se creen que no es una ganadería para, justamente para que el humano pueda recurrir a ella. Vamos a tratar los camélidos domésticos en la puna. ¿Y qué es la puna? La puna argentina es una altiplanicie que se define una altiplanicie peritropical que varía entre los 3.000 y 4.500 metros sobre el nivel del mar, con cordones montañosos que corren aproximadamente en sentido norte-sur y llegan a superar hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Está ubicado entre la cordillera y las sierras subandinas al este y la cordillera principal al oeste. La región puna abarca 4 países de Latinoamérica. Por ese motivo, el nombre es acompañado generalmente por la indicación del país de que se trata. La puna de Perú, la de Bolivia, que es una de las más extensas, la de Chile, que también se la denomina de Atacama, y la nuestra, la de Argentina. En quechua, ¿qué significa? Terreno elevado, abarcando en Argentina unos 8 millones de hectáreas y conformando este espacio común en los Andes, que si bien existen los límites internacionales, ya vamos a ver que no es así para la cultura e historia de sus habitantes. En esta región, que es una gran meseta, predominan ondulaciones y se hallan cuencas endorreicas. Estas cuencas endorreicas son zonas en las cuales el agua no puede drenar, digamos, no tiene una salida fluvial hacia el océano, entonces se forman lagunas y lagos
que en su mayoría son alcalinos o salinos. Y también se han formado salares, que hay muchos salares, pero también valles pequeños, oasis, que nosotros en Argentina denominamos vegas, con quebradas estrechas. Esas vegas en otros países son denominados bofedales o humedales. Entre las especies vegetales de la puna hay predominio de xerófilas, que se han adaptado a la escasez del agua o suelos con poca materia orgánica y a un nivel de heliofanía. ¿Qué es la heliofanía? Es el tiempo que dura la exposición al sol. El clima es principalmente continental de altura, con un amplio rango de temperatura a lo largo del día. Ese amplio rango de temperatura lo denominamos amplitud térmica. Es una región muy seca, con mucho calor en verano y frío en invierno, pero siempre con esta amplitud térmica. O sea que siempre va a ser frío y mucho frío. Bueno, con la colonización, como dijimos, estos rebaños nativos fueron rápidamente diezmados y desplazados de la costa de los valles interandinos, donde los animales europeos no prosperaban, ¿no es cierto?, como habíamos dicho. Una situación ligada al relegamiento de los camélidos es la generada por la pérdida de los conocimientos, o sea que también se perdió mucho conocimiento adquirido para la cría de estos y ciertas creencias erróneas a su vez fueron introducidas, que se transmitieron a través de generaciones. Por ejemplo, la costumbre de cazar vicuñas o de circular o decir una mala prensa de enfermedades que los colonizadores trajeron y que la inculcaban a las enfermedades propias de la llama. Hay quienes sostienen que no se ha brindado el apoyo económico y técnico necesario comparado con otras especies ganaderas más desarrolladas en el país. Es cierto y se debe a múltiples razones, pero también es verdad que durante muchos años se ha invertido apostando incluso a diferentes tecnologías, instrumentación, aplicación de programas, incluso con la introducción de otras especies que lo único que han logrado es agravar la situación de estos ambientes tan frágiles que veníamos describiendo recién. Se ha llegado al extremo de considerar a la cría, explotación económica de los camélidos, precisamente en Argentina más la llama, como una actividad de subsistencia en la puna. Existen numerosos trabajos publicados y relacionados a este tema, desde propuestas de desarrollo hasta informes solicitados por organismos internacionales, sistematizaciones de actividades ejecutadas, sobre todo en la puna de Jujuy, que es la más poblada y una de las más pobladas, digamos, con más población del habitante andino. Y estas publicaciones, para no estar repitiendo lo mismo, son informes que están a mano y que también los podemos proveer de CEPAL o de la FAO, que reflejan la realidad de las limitaciones que se presentan para producir en todo aspecto. Después de muchos años, son muy pocos los productores insertados en la economía formal, siendo superados ampliamente por la informalidad en sus actividades y ventas. Bueno, como dije en módulos anteriores, se describió las características anatomofisiológicas que tienen los camélidos domésticos y que han desarrollado, para su adaptación al ambiente. Y esto los convierte en únicos para el desarrollo de una ganadería de excelencia en estos ecosistemas si realmente lo trabajáramos como tiene que ser. Pero para que esto suceda es necesario analizar las diferentes limitantes productivas que impiden que se llegue a la máxima expresión de esta producción y ser competitivos en nuevos y mercados exigentes. Vamos a ver un poco las limitantes. Las limitantes en la puna y los valles áridos que la conforman presentan una gran diversidad de microclimas que sustentan actividades agropecuarias tradicionales como lo que venimos diciendo, ¿no? El uso y aprovechamiento de los recursos naturales para la producción responden a técnicas, saberes y lógicas productivas que le confieren atributos propios de cada territorio, naturaleza y cultura, imprimiéndole características diferenciales
que generan productos típicos marcados por una significativa identidad de las comunidades rurales de esa región. Pero como dije anteriormente, culturalmente, productivamente, no tienen límites. El habitante altoandino, de punta a punta, tiene su misma realidad. Las limitantes asociadas a estos territorios son una zona agroclimáticamente rigurosa, con escasez de pastura y agua. Las distancias entre las poblaciones y los campos son muy grandes, o sea, los productores tienen que recorrer muy grandes distancias para el manejo del ganado y también para las poblaciones más cercanas. Hay un escaso acceso a la tecnología, son tenedores y poseedores de llamas, de ovejas, de cabras y en algunos casos también, sobre todo en la puna jujeña, de bovinos, que generalmente no se lleva ninguna práctica de manejo ajustada. Los manejos sanitarios por lo general responden a políticas públicas. Si no es así, no se realiza. El manejo, como venimos viéndolo, es extensivo. La figura del pastor prácticamente año a año va desapareciendo y eso desfavorece mucho la productividad. No hay registros de las actividades, no hay un ordenamiento de las tropas o majadas, tampoco tenemos una infraestructura adecuada para el manejo. Bueno, hay dificultad en la comercialización o un escaso o nulo valor agregado. La tenencia precaria de la tierra también es un problema y los problemas en el funcionamiento y mantenimiento de las organizaciones sociales también es muy débil. La escasa utilización de las fuentes de energía alternativa y la degradación constante de los recursos naturales. También para la agricultura familiar hay un escaso o nada de maquinaria para los servicios agrícolas. Pero bueno, también tenemos fortalezas y esas fortalezas están en la disponibilidad y variabilidad del material genético local, tanto sea animal como vegetal. Hay posibilidades de incorporar valor a los productos locales de carácter ecológico y artesanal. Hay un patrimonio gastronómico, que ya lo vamos a ir viendo, de diversidad de comidas típicas, de productos típicos y tradicionales que hoy son demandados en el mercado actual. Existe una creciente demanda de turismo rural y posee la puna argentina recursos paisajísticos y un patrimonio cultural único. El esquema productivo de subsistencia, como para ir cerrando, posee algunas de las siguientes características. La alimentación de los animales ocurre en las vegas o humedales, con una alta carga animal, con ausencia de regulación de las mismas, digamos que no hay un manejo. Algunos productores siembran forraje, que en el caso en que se siembra es la alfalfa, con un aprovechamiento muy escaso también debido al clima, ¿no? Las actividades de servicio de esquila, parición, se concentran en el periodo estival, con un porcentaje de parición del 50-60%. En el módulo anterior, Verónica explica que una señalada del 31% en algunos lugares de la puna. Los machos conviven todo el año con las hembras, que eso hace también un manejo bastante inadecuado. La parición se concentra de noviembre a marzo. La faena de los animales es para autoconsumo y venta del excedente que tienen de esa faena, que se destina a la comunidad local o comunidades vecinas. El mal manejo de esas faenas, me refiero a las vísceras crudas, que hacen que ese alimento recaiga el alimento de los perros, exponiéndose al contagio de hidatidosis y de sarcocistis. Con presencia de esta enfermedad se dificulta la comercialización hacia los grandes centros urbanos y todo esto trae una informalidad de toda la cadena. El productor, como vemos, está limitado económica y ambientalmente, por lo cual debe beneficiarse a corto plazo si existiera la posibilidad de interactuar
y complementarse con una producción a escala, con tecnología superior y abastecimiento sostenido de los mercados. Y esto se podría lograr con la integración de la producción ganadera extrapuneña. Bueno, hemos visto que el productor altoandino está limitado económicamente y ambientalmente, pero se puede beneficiar a corto plazo si existiera la posibilidad de interactuar y complementarse con una producción que tenga escala, que tenga una tecnología superior y un abastecimiento sostenido en los mercados, que es algo que todo mercado te va a pedir. ¿Y esto cómo se puede lograr? Integrándolo al productor de la puna con la producción ganadera extrapuneña, que es la que vamos a ver ahora. Bueno, ahora veríamos los camélidos domésticos en la extrapuna. En los últimos 30 años, en la región extrapuna, nosotros le denominamos extrapuna, pero también hay bibliografía o la mencionan como extrapuneña o extraandina. Pero la finalidad es la misma, digamos, extrapuna de Argentina, donde nosotros tenemos, voy a nombrar las provincias en las cuales tenemos conocimiento y hemos estado en los campos, ¿no? Con camélidos, precisamente llama más que nada, en Buenos Aires, en Córdoba, en Entre Ríos, en La Pampa, en Neuquén, en Río Negro, en San Juan, en San Luis y en Santa Fe. En todas estas provincias ocurre un proceso sostenido de colonización y significativo incremento numérico de tropas de llamas. Los motivos son diversos, pero los productores de estas provincias se iniciaron en esta ganadería y demostrando que se adapta a diferentes ambientes, sin causar deterioro del suelo y preserva los pastizales naturales, debido a lo cual se ha dado este aumento sostenido del número de cabezas. De este incremento es que surge la necesidad de generar acciones que promuevan el desarrollo de esta ganadería autóctona en la región extrapuna. Un desarrollo ganadero extrapuneño basado en la población camélida del llano y sierras de nuestro país, que hasta el presente se encuentran distribuidas en numerosas tropas, propiedad de productores privados. Hay comunidades indígenas también, sobre todo en San Luis y en La Pampa, y estados provinciales que hace décadas sostienen la actividad de la cría de camélido, careciendo de un esquema integrador que permita desarrollar económicamente estos emprendimientos. Estas producciones han demostrado la notable adaptación que hay a los diferentes ambientes. Nosotros hemos visto llamas en el espinal, en el monte, en el pastizal, en el campo natural, en las serranías, y en todos estos ambientes son eficientes en la conservación del suelo, pues preservan y generan la pastura aún en sitios degradados, pueden desarrollarse en predios con escasa disponibilidad de agua y no requieren suplementos o aportes externos de forraje, a pesar del mínimo o nulo manejo y asesoramiento técnico en esta región. Las tropas han aumentado en número sostenidamente. Es de destacar que hay en lugares de diferentes lugares del país que hay animales que hace años que están en el mismo potrero, en el mismo lugar, y están reproduciéndose constantemente. Para nuestro equipo de trabajo, la ganadería extrapuna de camélidos, y en un amplio porcentaje de llamas, son muy pocos los que tienen alpacas, constituye un desafío, en el cual nosotros visualizamos un escenario productivo diferente al actual. Y acá es donde nosotros decimos que la carne es el producto que traccionará a las demás producciones. La ganadería extrapuna puede complementarse con la ganadería de la puna, para llegar a una escala, que es lo que dije anteriormente, en la que todos se vean favorecidos. A su vez, es una innovación, porque en todo el proceso es que por primera vez se plantea a una producción ganadera donde
o una producción ganadera de camélidos, ¿no? Donde el producto principal es la carne y la fibra pasaría a un producto secundario y el cuero un subproducto de interés marroquinero, por supuesto, y todo lo que se pueda aprovechar de la llama. Esto es un desafío. No hay duda que a medida que el manejo adecuado de las tropas existentes dinamice el intercambio y la venta de animales, se mejorarán las condiciones generales de la población de camélidos, ¿no? Mejorando la estructura y aumentando su número. Lo que hemos visto es que las condiciones en la región extrapuna están dadas para establecer una red integrada de productores ganaderos, si se los vincula y capacita debidamente, con los recursos y experticia necesarios. Para esto existen muy pocos trabajos relacionados con la ganadería en extrapuna. Por ello constituye todo un desafío para los técnicos y profesionales interesados en camélidos domésticos. El estudio de esta especie en los ambientes distintos a la puna y demás zonas andinas. La demanda de este tipo de información y la necesidad de capacitar profesionales en la producción de camélidos motivó a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Católica de Cuyo, que tiene sede en San Luis, a elaborar esta primera diplomatura en la materia. No hay duda que hay mucho para investigar y esperamos que esta diplomatura sea un disparador para que ello suceda. Para comprender mejor hacia dónde queremos ir, vamos a hablar de la caracterización actual de la cadena de valor extrapuneña. Y vamos a ir punto por punto. Los productores ganaderos. Los productores ganaderos de extrapuna, en su mayoría, poseen llamas y algunos pocos alpacas. En numerosas provincias del noroeste, centro, Cuyo y sur del país, podemos encontrar tropas de llamas, que en su mayoría son complementarias a explotaciones ganaderas vacunas o ovinas, porque hasta ahora estas tropas son improductivas totalmente. No hay información oficial, específica y fácilmente accesible para poder saber un número apreciable de estas tropas. ¿Por qué? Porque son consideradas como otra especie ganadera o simplemente otros, entre comillas. O sea que no tenemos datos fehacientes de un número de cabezas, a pesar de que nosotros extraoficialmente podemos decirlo, pero no hay datos oficiales. Por lo tanto, es desconocido el número actual de cabezas de llamas en todo el país. Hoy los productores de extrapuna tienen un determinado número de cabezas que luego de años se les ha incrementado considerablemente. Esto los motiva a interesarse en obtener rentabilidad de esta producción, que antes no la tenían. Tienen, que nosotros vemos, una cultura asociativa ya formada por las cooperativas agropecuarias, por las sociedades rurales, consorcios, grupos de producción, o sea, ya tienen un ejercicio bastante aceitado en lo que es asociativismo, pero un asociativismo que los une para ir a un objetivo común. El perfil de gran parte de estos productores es importante, que está enfocado en hacer carne entre comillas, ¿no? Pero esta persona sabe hacer carne de oveja, sabe hacer carne de vaca, y bueno, y no le va a costar nada hacer carne de camélido. Y cuentan con una capacidad instalada para un manejo ganadero y experiencia sobre todo en la comercialización, que no es poco. Los campos que tienen ellos en su propiedad y que son propietarios en su mayoría, tienen pastizales naturales, que son los de menor calidad forrajera, y los pastoreados previamente por vacunos, que son los destinados después a las tropas de llama en casi todas las provincias. En parte, estos predios poseen baja rentabilidad para la cría de vacunos, caprinos y ovinos. De ahí que este interés que tienen en ver qué pueden hacer
con las tropas de llama. Pero las llamas, sobre todo, han demostrado en estas regiones sus cualidades de preservación del ambiente, evitando la degradación de estos potreros. Como dije anteriormente, hay algunos que hace años que están en el mismo. En cuanto a las instalaciones ganaderas existentes para los vacunos, se adaptan perfectamente o son adecuadas para el manejo de las llamas. Eso ya lo sabemos, porque nosotros en Catamarca o en San Luis o en otras provincias como Córdoba ya hemos trabajado con tropas de llama en las cuales las mangas, los corrales, los bretes, la casilla de operar, hasta los galpones que pueden ser para esquila e incluso el transporte que tienen es adecuado para la ganadería camélida. El manejo que hacen con las tropas de llamas, ante la carencia de un destino comercial, la sanidad es básica o es mínima. No se vacuna para aftosa por ley, y los que realizan un manejo sanitario desparasitan y vacunan contra enterotoxemia y desparasitan con antiparasitario interno y externo. Hay una escasa o nula presencia de parásitos sarcocitosis, que no es para menos. Eso lo hemos visto en faenas que ya vamos a hablar, o sea que eso es muy interesante, y sobre todo esto recae porque hay un manejo adecuado de los animales muertos y prácticamente no existe la faena domiciliaria que tratamos hace un rato en lo que es puna. La mayoría de las tropas poseen excedentes de machos. Hay mucho excedente de macho en las tropas de extra puna y necesitan renovar a sus reproductores para evitar la consanguinidad. Hay muy pocos que realizan esquila y tampoco comercializan la fibra. Si lo hacen es únicamente para el alivio del animal en el verano, pero prácticamente no se comercializa la fibra. La industria frigorífica. Hay mataderos frigoríficos que se pueden adaptar lo más bien para la faena de camélido, y son los mataderos de bovinos, o sea que tenemos prácticamente en todo el país distribuidos. Nosotros más adelante, cuando veamos el módulo carne, vamos a ver la adaptación de los frigoríficos de bovinos que hemos realizado faenas de camélidos. Pero en La Pampa existe un matadero frigorífico denominado Carnes Naturales que está habilitado para la carne de llama, a su vez que es multiespecie, porque faena otras especies también. Pero lo más importante de esto es que tiene tránsito federal y que llega hoy a los principales mercados, sobre todo restaurant gourmet en la provincia de Buenos Aires y en Rosario y también en otras provincias con turismo internacional. Y la oferta y difusión de esta empresa hoy es limitada porque no cuenta con un abastecimiento suficiente para sostener mayores demandas. En la provincia de Catamarca también hay un matadero habilitado para consumo interno y se está esperando por ahora la habilitación para el tránsito federal. Como dijimos, dentro de esta caracterización de la cadena, la fibra, son muy pocos productores que venden su producción de fibra, pero los hay. También hay algunos que realizan artesanías, excelente artesanía también, muy elaborada, con venta en los lugares turísticos como Córdoba, La Pampa, San Luis y la Patagonia. La industria textil todavía no se ha interesado aún en esta producción. El cuero prácticamente no se utiliza, se lo vende a saladeros o a barracas, pero no se lo utiliza como realmente el cuero, el valor que tiene del camello. En conclusión, un sistema de producción en la puna o en extra puna será sustentable cuando logre ser rentable, cubrir con las expectativas sociales, ambientales y la calidad de sus productos sean óptimos. Carne,
fibra y cuero. Como dijimos al comenzar este módulo, también tenemos mejoramiento genético. Y este espacio tiene como objetivo brindar un panorama general acerca del mejoramiento genético que podríamos implementar hoy en el campo, pero con las herramientas que poseemos y que podrían estar a manos del productor. Los aspectos genéticos más complejos son importantes, pero no serán considerados aquí por cuestiones prácticas. La genética formal como ciencia es contemporánea, pero si consideramos a la domesticación como un proceso de mejora genética, en todo caso, en este caso, digamos, de los camélidos domésticos, es un verdadero modelo de la evolución de los métodos de mejoramiento. Es probable, por ejemplo, que el motivo original para comenzar la domesticación haya sido el de almacenar comida en pie. El periodo de domesticación, el cambio genético producido sobre las poblaciones domésticas hasta diferenciarlas significativamente de sus congéneres salvajes, que en este caso de los que estamos hablando sería la vicuña y el guanaco, derivan ¿en qué? En una mayor producción, en docilidad, longevidad, etc. En esta etapa de domesticación, que se la denomina empírica, el hombre seleccionó a los reproductores que se ajustaban a los requerimientos antes mencionados. La teoría sostiene que la llama sería un guanaco domesticado. Se fundamenta en que a pesar de haber transcurrido 6.000 años desde su domesticación, ambos se asemejan mucho en sus aspectos morfológicos. No hay diferencia significativa en el tamaño, por ejemplo, de dos especies, y la tendencia de la llama a un mayor peso, forma corporal o producir más fibra son consecuencias normales de la domesticación de cualquier animal. Por haber quedado en los primeros niveles post-domesticatorios, se define como una raza primaria de los camélidos domésticos. Existen ejemplos de estandarización, pero muy focalizados en alpacas y limitados a empresas privadas. Esta domesticación, que se le define como raza primaria, es muy posible que haya quedado con esa interrupción que creo que en todos los módulos hacemos hincapié, que es con la intervención de la colonización o de los españoles en América. Es difícil planificar un programa de mejoramiento genético en una ganadería con un número mayoritario de pequeños productores, y sobre todo cuando ellos, como definida como una ganadería marginal, ellos lo primero que hacen, en una prioridad que tienen que realizar, es reducir los costos de producción. El proceso se dificulta aún más cuando al camélido doméstico lo definimos, y no lo definimos, sino que es una especie poliproductiva, o sea que tiene objetivos múltiples. En el caso de otras especies, los sistemas de carne esperan resultados óptimos en la prolificidad y en conformación. En el cambio, las orientadas a fibras especiales, una fibra fina y otras cualidades que son lo único que es donde más se ha trabajado en el camélido doméstico. Es donde más se ha avanzado, entonces, en lo que es la selección de fibra. Para un diseño de mejoramiento se requiere cumplir con los siguientes pasos: un objetivo de la mejora, criterio de selección a aplicar y un diseño de apareamiento. Los camélidos pueden ser objeto de diferentes tecnologías de reproducción, y estas variantes fueron expuestas en el módulo de reproducción de esta diplomatura. Podemos agregar que la aplicación de genética molecular también puede ser aplicada en estos camélidos. Existen múltiples
modelos de mejoramiento en ganado de pequeños productores, hablando de camello sudamericano doméstico, ¿no? Por ejemplo, en comunidades de Bolivia, dirigido sobre todo a evitar la consanguinidad, podemos citarlos a los centros de machaje en Turco, que puede ser un modelo, pero lo más importante para un técnico que trabaje en mejoramiento en el campo es organizar programas que sean adecuados a cada situación y que sean sustentables en el tiempo. Para ser prácticos y citar un modelo cercano, en los cuales cercano a mi persona, ¿no? Y por experiencia personal, que lo conozco desde su inicio, está la cabaña Carguay en la provincia de Catamarca. Es una de las pocas o quizá única cabaña estatal con registro en la Sociedad Rural Argentina. Y esta cabaña se creó con la finalidad de proveer reproductores doble propósito, seleccionados según criterios de conformación corporal, aptitud cárnica, finura de fibra y colores puros, sobre todo en beneficio de los productores de la puna. Aquí el ingeniero zootecnista Juan Carrizo, en el primer módulo, habló del biotipo doble propósito Antofalla, y en eso prácticamente nos hemos basado nosotros al inicio de esta cabaña. El segundo punto era conservar el patrimonio genético, justamente conservación y reproducción de ejemplares únicos, de los cuales se han ido seleccionando a lo largo y a lo ancho de la puna. La reserva de animales con color de pelaje de baja heredabilidad, como por ejemplo el gris y el color negro, colores muy buscados sobre todo para las fibras naturales. Conformación de núcleos por color con el fin de obtener ejemplares reproductores con pedigrí para abastecer a las tropas de los productores que a su vez presentan sus llamas a las expo ganaderas locales. Sobre todo con la variedad de colores marrones que tenemos en la puna catamarqueña sobre todo. Las actividades que lleva esta cabaña es realizar, y que son muy simples, justamente para que el productor vea lo que se puede llegar a hacer. Y volviendo al tema de la recomendación que le damos a un técnico a campo. Es realizar un servicio estacionado. En este caso, como estamos inscritos, la provincia de Catamarca está inscrita en un registro genealógico y donde se lleva a cabo todos los años la prueba de ADN a partir desde el año 2008 para determinar los progenitores. También se hace un seguimiento con un análisis individual de fibra en laboratorios de referencia, que en este caso siempre ha sido el laboratorio de INTA Bariloche. También se hace una selección de ejemplares de acuerdo a su estructura y conformación, como dije anteriormente. Lo más importante acá es el examen que se pasa, que tiene esta cabaña, como por decirlo, como una evaluación anual, que desde el año 2007 presenta a los ejemplares en las exposiciones ganaderas más importantes del país, obteniendo todos los máximos galardones en diferentes categorías, juzgados en la admisión y en la pista, por reconocidos jueces del ámbito de camello sudamericano doméstico a nivel nacional e internacional. Bueno, ha finalizado el módulo 5 y para concluir podemos decir que estamos con una demanda que se puede satisfacer si la puna se complementa con la extra puna para lograr continuidad, calidad y sustentabilidad en ambos sistemas productivos. Y, a su vez, el mejoramiento genético, que es una herramienta que va a contribuir a estos dos sistemas.